Buenos días, Dios les bendiga. ¿Dónde estamos en esta mañana? ¿Sentimos de corazón que estamos en la casa del Señor? Los que sienten que están en la casa del Señor se van a sentir en la presencia del Señor. Y entonces van a ser reverentes, ¿verdad? Hace poco estuve en la corte con alguien que tenía que enfrentar un juicio por algo que sucedió en su vida. Y estaba la corte llena de personas. Él me pidió que lo acompañara. Fui con él. Y hermano, la reverencia que vi en la corte me sorprendió. Allí nadie se para. Allí nadie habla con el que está al lado. Allí los niños parece que algo lo sobrecoge. Había un niñito allí que parece que, no sé por qué lo tenían allí, pero estaba en el mayor de los silencios. Y hermanos, les invito a que del mundo podemos coger las buenas cosas, ¿sí o no? Esa reverencia, hermanos, nosotros deberíamos enseñársela también a nuestros niños. Nosotros ahora estamos en la corte más grande ¿de qué? Del universo. Porque la preside ¿quién? El juez de toda la tierra. Los niños, ténganlos cerca de ustedes, no pueden estar caminando. Que guarden silencio. Que no se paren. Y que recordemos, hermanos, que estamos en la presencia de Dios. También los adultos, no estemos pasillando, hermanos. ¿Por qué les digo esto? Donde no hay reverencia, el Espíritu Santo no está. Ténganlo presente. Podemos profesar la religión que querramos. Donde no hay reverencia, el Espíritu Santo simplemente no está. Entonces quiero compartir con ustedes en esta mañana un tema muy importante. ¿Qué pasará con la iglesia adventista que esté viviendo en los Estados Unidos cuando comience o se establezca la marca de la bestia o ley dominical? Vamos a estudiar juntos qué va a suceder. La hermana de White habla de que el pueblo de Dios tiene mucha luz para este tiempo, pero muchas veces no sabemos ni entendemos con claridad toda la luz para este tiempo. Y es bueno, hermano, que nosotros sepamos, nosotros hablamos mucho de esas cosas. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿En qué posición vamos a estar? Si nos estamos preparando y el tamaño de los eventos que vienen, si nosotros estamos preparados para enfrentar algo de ese tamaño. Cuando fue a entrar el último huracán que entró por aquí por Nuevo México, creo que es aquí al norte de la Florida, oí el testimonio de personas después que sucedió, que se quedaron en sus casas. Dicen que nunca se imaginaron el tamaño de ese huracán y la fuerza que traía. Hubo casas que cuando el huracán entró estaban de pie y cuando el huracán pasó, lo único que quedaba, ¿qué cosa era? Los cimientos. A nosotros nos tocó pasar cerca de ahí, que íbamos para el campamento de octubre en Oklahoma. Nos tocó pasar por allí como 6 horas después que pasó el huracán. 6, 8 horas después. Y el desastre, hermano, era catastrófico. Las calles estaban cerradas, los árboles que estaban a la orilla de la carretera estaban cubriendo la carretera. ¿Por qué? Porque fue algo demasiado grande. Muchas personas no se prepararon para el tamaño del huracán y se quedaron en sus casas y fueron sorprendidas. Muchas personas murieron, ¿por qué? Porque no prestaron atención a que se les dijo que el evento era catastrófico. Y hermanos, nosotros tenemos delante de nosotros una tormenta, ¿saben cómo? Catastrófica. Antes de continuar, quisiera tener unas palabras de oración, pedirle a Dios que nos acompañe. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has traído hasta aquí, hasta tu casa de oración, y poder compartir, mi Dios,
tu palabra con todos estos hermanos. Queremos rogarte, Padre Celestial, tu bendición sobre cada uno de los que estamos aquí, también sobre aquellos que nos van a estar viendo, mi Dios, a través de las redes sociales, a través del YouTube, del Facebook o de cualquier otra plataforma, mi Dios, que le llegue este mensaje. Permite, Padre Celestial, que tu bendición también le alcance y que podamos comprender todo, Señor, el evento que tenemos delante. Que podamos prepararnos y que no nos coja, mi Dios, sorprendido, sino que estemos preparados y listos, Señor, para hacerle frente y cuando tú vengas, poder recibirte en gloria. Bendice esta reunión. Ahora, al estudiar tu palabra, mi Dios, danos sabiduría y pon tu espíritu en nuestros corazones, mi Dios, para poderla comprender. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Voy a comenzar, hermanos, con las tres primeras estrofas o las tres primeras líneas de algo que escribió A.T. Young, uno de los pioneros adventistas. En inglés, A.T. Young. Dice, se acerca el día en que cada adventista del séptimo día en los Estados Unidos dará todo lo que tiene y casi su vida si pudiera estar fuera de los Estados Unidos. Si analizamos el contexto, hermano, social de este mundo en este momento, el 80% de las personas que viven en Sudamérica quieren venir a vivir ¿a dónde? A los Estados Unidos, ¿sí o no? Un gran por ciento de los que viven en Europa, en Asia, también ven la salida de ellos venir ¿a dónde? A los Estados Unidos. Porque todavía este país tiene la bendición ¿de quién? De Dios. Cierta bendición, todavía la tenemos, ¿sí o no? Aquí todavía hay paz, el que trabaja recibe todo, tiene el 80% de sus necesidades básicas cubiertas. No vamos a decir el 100%, pero tiene resuelto casi su vida. Y este país se ha vuelto, ¿qué cosa? Es el faro que alumbra a muchas personas que tienen esperanza de prosperar económicamente. Ahora, cuando la Biblia presenta mensajes que avisan que este país va a ser el peor país para vivir dentro de muy poco, aún los adventistas nos da trabajo creer eso, ¿verdad? Nos da trabajo creer, hermano, que de un día para otro este país se vuelva el peor país para vivir. Nosotros tenemos que estar atentos a las profecías. Ahora, ¿qué pasará con los adventistas cuando lleguen esos momentos difíciles? Dice A.T. Young, alguien que vislumbraban, hermano, los pioneros adventistas. Su consagración era tal, su entrega era tal, que podían vislumbrar. Y esa vislumbre lo llevaba ¿a qué? A prepararse. Nosotros tenemos que aprender también ¿a qué? A cuando analizamos las profecías y de verdad las creemos, eso tiene que llevar en nosotros ¿qué cosa? Una reacción. Y oigan qué pensaba, él dice, se acerca el día en que cada adventista del séptimo día en los Estados Unidos dará todo lo que tiene y casi la vida si pudiera estar fuera de los Estados Unidos. Para pensar, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que llevó a T. Young a pensar así? De un país que hoy todavía parece que es el faro de ¿qué? De esperanza de más del 80% de las personas que viven en Sudamérica, en las islas como República Dominicana, Cuba, México, país de México, parte de Europa, sí, Sudamérica, Centroamérica. Ahora, ¿qué fue lo que le llevó? Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, hermano. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis, libro de Apocalipsis. Vamos a hacer un contraste entre el capítulo 13, muchas veces yo estudio la Biblia así por contraste. Apocalipsis 13, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18.
Yo sé que muchos de nosotros, los que estamos aquí, hemos estudiado muchas veces esto, pero por ayuda, hermano, aquellos que nos escuchan por YouTube, las visitas que hay aquí, personas que es bueno que conozcan este mensaje. El centro, hermano, del conflicto final entre el bien y el mal está en el capítulo 13, 14 y 18 de Apocalipsis. El centro del conflicto está allí bien detallado, y eso es lo que vamos a tratar de estudiar esta mañana. Y cuando salgamos de aquí, nosotros tengamos la convicción, cuando terminemos de escuchar esta predicación, tengamos la convicción en qué lugar nosotros vamos a estar. ¿Qué decisiones tenemos que tomar? ¿Qué arreglos tenemos que hacer? ¿Qué preparativos tenemos que hacer? Y viendo la condición social del mundo, ¿qué tiempo nos falta para que eso suceda? A eso queremos llegar. Vamos a Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 habla de la primera bestia. Nosotros los adventistas hemos creído siempre, y no solamente los adventistas, los reformadores lo creyeron también, que la bestia de Apocalipsis 13 representaba ¿a quién? Al papado. Una institución que sufrió una herida de muerte en el año 1798, pero que está profetizado que esa herida de muerte, ¿qué pasaría con ella? Sanaría. Y como resultado, en la última etapa de la historia de este mundo, la Iglesia Católica iba a jugar un papel fundamental en las decisiones que se van a tomar no solamente en la tierra, sino también, ¿saben dónde? En el cielo. Y así lo presenta la Biblia. Vamos a estudiar Apocalipsis 13, pero no esa primera bestia solamente. Vamos a estudiar la segunda bestia, que los Estados Unidos, donde nosotros estamos viviendo, y qué condición va a llegar a tener Estados Unidos en estos últimos días. Importante, muy importante para nosotros. Dice aquí, vamos al versículo 11. Después que la Iglesia Católica, en los primeros versículos de Apocalipsis 13, sufre la herida de muerte, dice el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra, teniendo dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como que, como dragón. Los adventistas entendemos, hermano, que este símbolo profético representa ¿a quién? A Estados Unidos. Dos cuernos. ¿Qué representan estos dos cuernos? El republicanismo y la separación entre la iglesia y ¿qué? Y el Estado. Estados Unidos tiene dos tipos de gobiernos diferentes. Uno religioso y uno político. La política y la religión en Estados Unidos estaba ¿qué? Cuando se fundó estaba separada. Este presidente ha querido romper con esa barrera, ha querido volver a unir la religión ¿con qué? Con el Estado. Ha tratado de volver a mezclar la religión con la política, como estaba en Europa, y ha querido traer eso ¿dónde? A los Estados Unidos. Ahora, pero la característica fundamental de los Estados Unidos es que ¿qué? Es que su política y la religión y la política están ¿qué? Por eso la Biblia presenta a esta bestia con dos cuernos. Vamos al versículo 14. Para ganar tiempo, hermano, tenemos poco tiempo, vamos a ver si lo podemos abarcar todo. Dice aquí que esta segunda bestia, versículo 13 dice, que hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de ¿quiénes? De los hombres. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, o sea, de la primera bestia del papado, la que tenía la herida de espada y vivió. O sea,
La Iglesia Católica en 1798 perdió su poder hegemónico, pero cuando la segunda bestia aparece, o Estados Unidos aparece, en la última etapa de esta segunda bestia, estas dos bestias viven ¿cómo? Viven juntas en puro poder. Y dice el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y ¿qué? Y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la ¿qué? No la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o ¿dónde? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviera ¿qué? O el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este acontecimiento fue el que hizo que A.T. Young dijera: se acerca el día, se acerca el día en que cada adventista del séptimo día en los Estados Unidos dará todo lo que tiene y casi su vida si pudiera estar fuera de los Estados Unidos. Este acontecimiento que acabamos de leer, y hermano, está escrito en la Biblia hace 2000 años y la mayoría de las iglesias, sí, la mayoría de las iglesias protestantes no entiende esto. No entiende qué es la marca de la bestia. No entiende qué es lo que se impondrá en los Estados Unidos. Aún adventistas, tristemente, hermano, porque hemos perdido la identidad, como decíamos hoy por la mañana, no entienden qué es la marca de la bestia ni qué efecto tendrá en la sociedad cuando se imponga en los Estados Unidos la marca de la bestia. Cuando se imponga el domingo como ley civil contra, o vamos a ponerlo como ellos lo están presentando, cuando se imponga el domingo a favor del Día de la Familia. Tristemente, hermano, ustedes saben hoy que la mayoría de la gente ve el domingo como el Día de la Familia. Nosotros tenemos a alguien que nos está gestionando una compra y queríamos ir a ver algo el domingo y me dijo: no, yo no puedo ir hoy domingo porque es el Día de la Familia. Una persona que no es adventista, que no es cristiana, una persona atea, que vino de Cuba. Yo dije: ¿y si cómo? O sea, ya en la sociedad nosotros no sabemos hasta dónde, hermano, se ha presentado ya el domingo como día de ¿qué? De la familia. Y cuando ese día se imponga por una ley civil, va a llegar una crisis a los Estados Unidos que pocos están preparados para ella. Ahora, ¿para quién será esa crisis? ¿Será para los adventistas o será para el mundo entero? Vamos a estudiar hoy para quién será esa crisis. Van a haber dos tipos de crisis. Una de persecución y una de calamidades. ¿Saben eso? Muchos de nosotros están atentos a lo que está pasando en Venezuela. Venezuela no hay comida, no hay agua. La gente está cogiendo agua de los canales para beber. Ojalá y cuando llegue esa crisis en Estados Unidos haya agua en el lago Kichobi todavía. Porque lo que está profetizado, hermano, que hasta esa agua se va a contaminar y no la vamos a poder usar. O sea, lo que dijo A.T. Young se va a cumplir, hermano, literalmente. No es que él haya sido profeta, es que eran pioneros que estaban tan conectados, hermano, que veían los eventos finales, como muchas veces nosotros, hermano, por el descuido y por el acomodo a las cosas de este país, hemos perdido de vista los acontecimientos que vienen y hemos dejado de darle a esos acontecimientos futuros el sentido que Dios quiere que nosotros le veamos. Dice aquí, vamos a Apocalipsis 14 ahora. Fíjense. Vamos a quedar un momentico, Apocalipsis 13, 17, dice aquí, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el número de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia,
pues número de hombre y su número es 666. Vamos al versículo, Apocalipsis 14, versículo 8 y 9. Mensaje del segundo y del tercer ángel. En medio de que la bestia está tomando el poder, en medio de que la bestia está llegando a imponer, junto con la segunda bestia, Estados Unidos, leyes en contra o a favor, o sea, Estados Unidos le poniendo leyes a favor de la primera bestia, del papado. Sabemos que esa ley es el domingo como día de reposo. Ahora Dios no se queda con los brazos cruzados. Vemos la primera bestia y la segunda bestia diciendo, si no guardan esta ley que nosotros vamos a poner o el domingo como día de reposo, no vas a poder comprar ni vender, serán muertos. Ahora por el otro lado, vemos a Dios que no se queda con los brazos cruzados. También Dios tiene un mensaje para estos últimos días. Vamos a leerlo en Apocalipsis 14, 18. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. O sea, por haber impuesto esa ley, Dios dice, hasta aquí llegaron. Ahora Dios dice, hasta aquí llegaron. ¿Por qué? Porque están poniendo una ley que no glorifica a Dios, que glorifica al papado, a la bestia, que glorifica a Satanás. Y están tratando de imponer esa ley a favor de, en contra de quién, aún de aquellos que quieren adorar a Dios con libertad de qué, de conciencia. Como resultado, Dios dice, hey, espérense un momentico, que eso produce la caída de quién, de Babilonia. La gran ciudad, ¿por qué? Porque ha hecho beber, o sea, porque ha obligado beber a todas las naciones del vino. Sabemos que el vino representa las doctrinas. ¿Por qué lo sabemos? Del furor de su ¿qué? De su fornicación. Y el tercer ángel, ahora viene una amenaza de parte de ¿quién? De parte de Dios. Oigan cómo dice la amenaza de parte, esta sí yo le tengo miedo. Yo a la que hace la bestia no le tengo miedo. Jesús dijo, no le teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden destruir ¿qué cosa? El alma. Dijo Jesús, témanle a aquel que destruye el alma y el cuerpo, ¿dónde? En el infierno. Ahora dice el tercer ángel. Si alguno adora a la bestia, ¿a qué bestia? Al papado. Y a su imagen, ¿qué imagen? Los protestantes apóstatas de los Estados Unidos, las iglesias de los Estados Unidos junto con el gobierno de los Estados Unidos. Si alguno adora a la bestia, papado, y a su imagen y obedecen ¿a quién? A los protestantes de los Estados Unidos. Y recibe la marca en su frente o en su mano derecha. Versículo 10. A este amenaza, hermano, a la que yo le tengo miedo. Y él también beberá del vino de la ira de quién, que ha sido vaciado puro en el cáliz de qué, de su ira. A este mensaje, hermano, y que nosotros tenemos que tenerle miedo. A este. ¿Saben por qué? Ahorita vamos a ver al final cuál de los dos es el que va a ganar. Con este mensaje no hay muchos, hay poquitos. Con la bestia, dice aquí, vamos un momentico atrás, se lo decía que vamos a estudiarlo por contraste. Versículo 14, dice que con la bestia engaña a los moradores de ¿qué? De la tierra. Dice que manda a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tenía la espada de ¿qué? Y versículo 16 dice, y hacía que todos, ¿cuántos? O sea, esto da una vislumbre, hermano, de que muchos, todos los moradores de la tierra van a seguir ¿qué cosa? A la bestia. Ella está mandando que todos.
Ahora Dios aparece y dice, hey, todos no. El que adore a la bestia y a su imagen va a tener problema ¿con quién? Conmigo. Y hermanos, la gran decisión final es a quién nosotros adoramos. La última gran controversia es de qué? Es de adoración, siempre ha sido de adoración. Entre Abel y Caín, ¿cuál fue el problema? Caín quiso ofrecer lo que Dios no qué, lo que Dios no había pedido. Como la Iglesia Católica y las iglesias protestantes de los Estados Unidos enseñan que hay que guardar un día que Dios no qué, que Dios no ha pedido. ¿Cuál día Dios estableció como día de reposo? Vayan al Génesis, no a los mandamientos. Génesis capítulo 2. ¿Qué dice Génesis capítulo 2? Dios bendijo y santificó y reposó y guardó ¿qué día? El séptimo. Y como resultado lo llamó Sabat. ¿Sí? Ahora, llega la Iglesia Católica, profetizado en Daniel capítulo 7. Vamos a leerlo un momentico. Para ayudar a aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales. Yo sé que nosotros, hermanos, conocemos este mensaje. Para nosotros es confirmación. Para aquellos que nos escuchan, información y aviso para que ¿qué? Para que se preparen. Daniel 7:25 dice que la Iglesia Católica o el poder papal hablará palabras contra quién, y a los santos del Altísimo quebrantará, o sea, la Inquisición. ¿Cómo habla palabras contra el Altísimo la Iglesia Católica? El Papa dice que Él es Dios en la tierra. El Papa dice que Él tiene la autoridad de cambiar la ley de Dios, de perdonar pecados. Los sacerdotes, hace poco escuché un sacerdote que se llama Luis Toro diciendo que ellos tienen la autoridad de perdonar pecados. No sé quién se la dio. El único que tiene la autoridad de perdonar nuestros pecados, ¿quién es? Jesucristo, que es el único intercesor entre Dios y ¿quién es? Y el hombre. No es ni siquiera la Virgen María. Como el Ave María dice, ruega por nosotros pecadores. ¿Quién es el único que ruega por nosotros ante el Padre? Jesucristo, que es el único mediador o intercesor. No hay otro intercesor, eso es mentira. Pero la Iglesia Católica estaba profetizado, Daniel 7:25, que haría todas estas cosas. Y dice que también pensaría en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Ahora, hermano, a tal punto va a llegar esto, Satanás va a llevar esto a tal punto, que en este mundo van a haber solamente ¿cuántos grupos? Los que adoran la bestia y el papado, a la Iglesia Católica, y los que adoran ¿a quién? A Dios al pie de la letra en todo lo que dice su palabra. Ahora yo le digo a ustedes y a aquellos que nos escuchan, ¿dónde estaremos nosotros? ¿De qué grupo tú serás? ¿A cuál tú vas a adorar? Uno lleva la sanción del papado, que es el domingo, la aprobación del papado. El otro lleva la aprobación de Dios. Dios dice que el que desobedezca su palabra, oigan cómo lo dice. Él también, versículo 10 del capítulo 14, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de ¿qué? Y será atormentado con fuego y azufre delante de ¿quiénes? De los santos ángeles y del Cordero. Mira que estas iglesias hablan del infierno. Ahora Dios dice que van a ser destruidos con fuego y azufre por haber adorado ¿a quién? A la bestia. Hermanos, Satanás lleva de la mano con engaño a aquellos que están siguiendo la falsedad del día de reposo equivocado. Y al final, si reciben esta enseñanza, o si siguen o si continúan en esa enseñanza, practicando, obedeciendo el domingo, porque el domingo ahora las iglesias protestantes no lo están santificando como nosotros santificamos el sábado. Pero va a llegar el momento que ellos van a ser más celosos por el domingo que nosotros por el sábado. ¿Saben eso? Deja que se imponga como ley social, como ley civil, déjalo que se imponga. Va a llegar a ser, ellos lo van a ver el domingo con más
con más interés, con más santidad van a ver el domingo que lo que nosotros vemos el sábado. Tristemente, hermano. Con más celo. Su celo, dice la hermana de White, que será más grande que el que nosotros por el sábado. ¿Será posible que Satanás lleve el engaño a las personas? Hermano, en esa dirección está yendo el mundo. Satanás está preparándolo todo para que la profecía de capítulo 13 de Apocalipsis se cumpla al pie de ¿qué? De la letra. Que no se pueda comprar ni vender si no guardas el domingo, que no puedas acceder a la medicina, que no puedas tener ni siquiera, hermano, licencia. Seremos proscritos a ese punto. Dice que los que no guarden el domingo serán vistos, ¿saben como quiénes? Como los terroristas. Eso va a pasar aquí en los Estados Unidos. Vamos a leerlo ahorita lo vamos a leer. Apocalipsis 18, vamos un momentico a Apocalipsis 18. Apocalipsis 18 está en medio de eventos cumpliéndose en medio de ¿qué? De acontecimientos que ya están sucediendo. Fíjense, Apocalipsis 14 anuncia. Apocalipsis 18 ya está en medio del evento. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada ¿de qué? Nosotros adventistas sabemos que es el derramamiento de la lluvia tardía. Y clamó con potente voz diciendo, ¿ha caído quién? Fíjense, Apocalipsis 18 se da en el momento en que ya la ley dominical está ¿qué? Está puesta. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones ya han bebido del vino ¿de qué? Del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los moradores de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Y ahora Dios le hace un llamado, el último llamado a los que están allá adentro, que con corazón sincera quieren ¿qué cosa? Obedecer a Dios. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, ¿qué cosa? Pueblo mío. O sea, el mundo entero está llamando al ecumenismo y Dios está llamando ¿a qué cosa? A que se separen. Las iglesias católicas y las iglesias protestantes están llamando a que la gente se una ¿en qué cosa? En una unidad falsa, sin verdad. La unidad sin verdad no es unidad. ¿Saben eso? Lo que debe unir al pueblo de Dios, ¿qué cosa es? Es la verdad. Dios le dice al pueblo que se separe, mientras la bestia le está diciendo al mundo que se una. Hace poco, hermano, el Papa estaba por allá por el Medio Oriente. No sé si lo vieron. Estuvo en Turquía y en varios países del Medio Oriente. Y está siendo recibido, hermano, por los árabes, por los musulmanes y por todas las religiones orientales. Y no solamente está siendo recibido, está siendo aclamado por esas personas. El Papa fue a Israel, al pueblo judío que guarda ¿qué día? Que supuestamente guarda el sábado. Y estableció allí, ¿saben qué cosa? El domingo. ¿Ustedes saben que en Israel hay ley dominical? ¿Hay ley de cierre dominical en este momento? En Israel. O sea, el mundo va ¿en qué cosa? En la dirección de Apocalipsis 13. Pero mientras el mundo va en esa dirección, hay un grupito de personas que le están diciendo a la gente, no se metan. Los que escuchen se van a salvar y se van a librar de los juicios de ¿quién? De los juicios de Dios. Los juicios del mundo no importan, los del Papa no importan. Los de los gobiernos civiles, eso no importa. Ahora, vamos a seguir en Apocalipsis 18. Oigan cómo Dios ve el futuro. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participen ¿de qué? Estar en unidad con alguien que no obedece a Dios nos hace participar del pecado, ¿sí o no? Dios le dice, salid
de ella para que no participes de qué, ni recibas parte de qué, de sus plagas. O sea, como resultado de la desobediencia, vienen las plagas de Dios. Versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta qué. Hermanos, ¿la ley dominical afectará las decisiones que se toman en el cielo? ¿Sí o no? Ustedes saben que la ley dominical, ¿por qué afecta o por qué afecta las decisiones que se toman en el cielo? ¿Saben por qué? Porque la ley dominical va en contra, abiertamente, de la ley de ¿quién? De Dios. Y como resultado va en contra de ¿quién? Del pueblo de Dios, que con libertad de conciencia, con libertad de pensamiento, quiere adorar ¿a quién? A Dios. Y la ley dominical, Satanás siempre ha sido así. Hace poco escuché que el Papa está defendiendo, hermano. ¿Ustedes saben lo que dijo el Papa de aquí de Estados Unidos hace poco? Ustedes saben que los franceses que vinieron a este país y los ingleses que vinieron aquí, creo que fueron los hugonotes, dijo que gracias a Dios que esas personas vinieron aquí. ¿Cómo? Que esas personas vinieron aquí a establecer la libertad religiosa en este país y que este país ha sido un símbolo de libertad religiosa. ¿Tendrá cara el Papa Francisco? ¿Por qué no dijo que esa gente venían huyéndole a la persecución que la misma Iglesia Católica tenía contra ellos? Y que la que menos libertad da es la Iglesia Católica y la que más persigue es la Iglesia Católica. ¿Saben por qué? Porque a él le conviene en este momento. Su plan en este momento, hermano, según Apocalipsis 13, y estamos leyendo por contraste, engañará a los moradores de ¿qué? De la tierra. Y lo está logrando. Ahora, ¿nos engañará a nosotros? ¿Te engañará a ti que estás escuchando? ¿Nos dejaremos llevar por una falsa libertad que nos está ofreciendo? Vamos a leer algunos textos, hermanos, del Espíritu y Profecía. Tenemos tiempo. Conflicto de los siglos, página 662. Los que quieran apuntar, sí. La gran controversia, página 662. Mensaje final de Dios. Dice la hermana de White, terrible será la crisis que llegará al mundo. Terrible será la crisis que llegará, ¿qué cosa? No solamente a Estados Unidos. La crisis viene ¿para dónde, hermano? Pero donde va a empezar la cosa fea va a ser, ¿saben dónde? Va a ser aquí. Y donde más mala va a ser la cosa, hermano, ¿saben dónde va a ser? Va a ser aquí. Ni en Europa siquiera. ¿Saben por qué? Porque este país, como en ningún otro, se ha hablado de estos mensajes. Aquí hay canales de televisión, hermano, que constantemente están poniendo estos mensajes. No por la iglesia adventista, por los grupos que están avisándole a qué cosa, al mundo, los grupos de sostén propio que le están avisando al mundo de esto que viene. Canales de YouTube. En Cuba no hay la posibilidad que tenemos aquí de tener el YouTube como lo tenemos aquí abierto. Que yo entro al trabajo, puedo poner música el día entero en un canal de YouTube, mientras tenga batería el teléfono, porque el internet es abierto en mi teléfono. En mi país no pasa así, en Cuba. En Cuba vale muy caro. Y en muchos de los países como Guatemala y otros países, el internet hay que pagarlo, independiente, y vale bien caro. Pero en este país, hermano, han tenido la oportunidad de escuchar estos mensajes. Por eso el peor país para vivir, ¿saben dónde va a ser? Va a ser aquí. Donde peor se va a poner la cosa, ¿saben dónde va a ser? Va a ser aquí. Dice aquí la hermana de White, oigan cómo ella lo presenta. Terrible será la crisis que llegará al mundo. Terrible. Ahora, ¿nos estamos preparando para algo suave o para algo terrible? Cuando el huracán que pasó en octubre, la gente estaba ahí en
al norte de aquí de la Florida. Pensacola, ¿verdad? La gente nunca imaginó, hermano, la magnitud, porque no es lo mismo que te lo digan a que tú lo que. El otro que pasó por Key West. Key West. ¿Recuerdan qué pasó? Después vimos el testimonio de la gente que se quedó ahí adentro. Hubo quien se quedó y perdió a su mamá. Oí el testimonio de un muchacho que se quedó con su mamá. Dijeron que no, que ellos habían pasado muchos ciclones allí. Como hay muchas personas que dicen, aquí en Estados Unidos siempre ha habido crisis y siempre salimos de la crisis. De esta última va a ser la más grande y no se va a ¿qué? Y no se va a salir. Hace rato que la gente está esperando que la economía de Estados Unidos va a caer. Es verdad que va a caer, hermano. Pero ¿saben cuándo va a caer la economía de los Estados Unidos irrecuperable? Cuando impongan el domingo como día de reposo obligatorio. Ahí es que la economía cae, y cae ¿hasta cuándo? Hasta el final, hasta la segunda venida de Cristo. Cuando esa caída se produzca, hermano, lo que hace que la economía de Estados Unidos caiga y no se levante es la ley dominical. En el 2008 hubo una caída de la economía y la gente pensaba, no, ya es la final. No, hermano, esa no es la final. La final es cuando, ¿qué? Dice Elena de White que este país va a estar a la cabeza de las naciones hasta que imponga, hasta que adjure, ¿de qué? De su constitución republicana. Hasta que diga, ya no la queremos más y vamos a imponer leyes religiosas. Ahí, fíjense, ni siquiera la ley del casamiento gay trajo como resultado una crisis en Estados Unidos, ¿no? La que la trae inmediatamente es la ley dominical. En Argentina, Argentina se decían, ¿saben qué? Que era el granero de las Américas. El país que más grano producía en América del Sur era Argentina. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que pusieron ley dominical. En Argentina hace 2 años ley dominical. Resultado, una economía que se ha... Busquen, estudien, busquen en el YouTube, no, en el internet, en qué condición está la economía de Argentina. ¿Qué pasó? Ley dominical. Resultado, la economía se desplomó. ¿Qué está advirtiendo Dios? Cuando se ponga, dice la hermana de White, terrible será la crisis que llegará al mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer guerra a los mandamientos de Dios. ¿Contra quién es la guerra? Contra los mandamientos de Dios. Decretarán que todos los hombres, pequeños, grandes, ricos, libres, se conformen a la costumbre de la iglesia de observar un falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse a esta ley serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por eso John dijo que cuando se ponga la ley dominical en los Estados Unidos, oigan cómo lo dice, dice, se acerca el día en que cada adventista del 7º día en los Estados Unidos dará todo lo que tiene y casi su vida si pudiera estar fuera de los Estados Unidos. Hermano, la crisis que viene es fuerte. ¿Estamos haciendo preparativos nosotros espirituales? No todos los adventistas se van a ir de los Estados Unidos, yo lo sé. Yo no estoy diciendo que todos los adventistas se vayan de los Estados Unidos. Ese no es el mensaje. El mensaje es que tenemos que prepararnos. Porque viene una crisis, hermano. Porque vienen acontecimientos terribles. Acontecimientos con los cuales nosotros no podemos estar jugando, dice aquí. Por otra parte, el mundo dice que van a morir, pero por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. La bestia dice que el que no la obedezca, que no obedezca el domingo como día de reposo, cárcel y muerte. Y Dios dice que el que no lo obedezca a Él, las plagas. Y al final la muerte eterna. Estamos nosotros, hermanos, preparados para que se nos ponga delante de un tribunal
y se nos exija la conciencia lo que nos exige o la ley civil lo que nos exige. ¿Estamos nosotros preparados para eso? A esa crisis vamos a tenernos que enfrentar muy pronto. Por eso, hermanos, es importante que nosotros le demos el primer lugar en nuestras vidas siempre a ¿quién? A Dios. Que nosotros hagamos de Dios nuestro compañero, de Cristo nuestro compañero en todos nuestros planes. Que todos nuestros planes, yo recuerdo, el deseo de toda la gente dice que Cristo nunca hacía planes para el día de mañana. Nosotros tenemos que llegar a ese punto. Dice que Él dejaba que Dios le hiciera los planes para el día de ¿qué? De mañana. Nosotros vamos a tener que llegar a ese punto. Que el que haga planes para nosotros, ¿saben quién es? Es Dios. Jesús dijo que el plan de Dios para Él era que terminara su ¿qué? Su obra. Y el plan de Dios para nosotros, hermanos, es que terminemos la ¿qué? La obra que ha puesto en nuestras manos. Dice aquí, para terminar, dilucidado así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios el sábado por una ley humana, recibe la marca de la bestia y acepta el signo de sumisión al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. La amonestación del cielo dice así: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, éste beberá también de la ira de Dios que ha sido preparada sin mezcla alguna en el cáliz de su ira. Pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia, y que la haya rechazado. O sea, para recibir la ira de Dios tienen que rechazar ¿qué cosa? Por eso es tan importante, hermano, dar este último mensaje. Por eso es tan importante lo que se está haciendo, repartiendo los folletos, las revistas, predicando este mensaje por televisión. Por eso es que nosotros estamos gastando tanto dinero en avisarle a la gente lo que viene. Por eso es tan importante que tú te comprometas, hermano, con este mensaje. ¿Por qué? Porque hay que avisarle a la gente. Hay que avisarle de los acontecimientos que vienen para que la gente no esté ¿qué? La gente no esté desprevenida. Dice aquí, este libro, Joya de los Testimonios, 393, tomo 2. El asunto del sábado. Así se titula el enunciado que tiene arriba. Oigan aquí. Mientras profesan estar aliados con el cielo y pretenden tener carácter de cordero, ¿a quién está hablando aquí? Aquí está hablando al protestantismo de los Estados Unidos, la bestia que tiene cuernos de ¿qué? De cordero, pero ruge como dragón, que representa a los protestantes, esos corderos, esos cuernos de cordero representan a los protestantes. Dice aquí, mientras profesan estar aliados con el cielo y pretenden tener carácter de cordero, los poderes religiosos mostrarán por sus hechos que tienen el corazón del dragón y que son inspirados y dominados por Satanás. Se acerca el tiempo, lo mismo que ahorita, cuando el pueblo de Dios será perseguido porque santifica el séptimo día de la semana. ¿Qué se acerca? Se acerca el tiempo cuando el pueblo de Dios será perseguido porque santifica ¿qué día? El séptimo día de la semana. Satanás hizo cambiar el día de reposo. ¿Quién hizo cambiar el día de reposo? ¿Y quién lo cambió? Daniel 7:25. O intentó cambiarlo. ¿Quién? El papado. Oigan cómo lo presenta. Satanás hizo cambiar el día de reposo
con la esperanza de ejecutar su propósito de derrotar los designios de Dios. Procura que los mandamientos de Dios tengan menos poder en el mundo que las leyes humanas. El hombre de pecado que pensó cambiar los tiempos y la ley y que siempre oprimió al pueblo de Dios. ¿Qué ha hecho siempre el hombre de pecado? Siempre ha oprimido y perseguido ¿a quién? ¿Por qué la Iglesia Católica ahora no oprime a nadie? ¿Por qué? Porque no ha logrado engañar al mundo entero para recuperarse de la herida de qué? Mortal que tuvo. Dejen que recupere el poder. ¿Ustedes saben por qué el Papa ha ido 5 veces a México en estos últimos días? En estos últimos tiempos. En México, los Estados Unidos mexicanos, no le da a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le exige a todos los gobiernos católicos el pago de un impuesto. ¿Ustedes saben eso? Estados Unidos le paga a la Iglesia Católica. El pastor lo estaba explicando el otro día aquí. Estados Unidos, un país protestante, le paga a la Iglesia Católica. Le da una cantidad de dinero de millones de dólares al año. Y así con República Dominicana se lo da también. ¿Ustedes saben eso? Y no es poco el dinero que le da. Pero Estados Unidos, Benito Juárez quitó eso, rompió eso y dijo que no se le iba a pagar más nada. Cualquier sacerdote católico, fíjense, cualquier mexicano que se hace sacerdote católico al momento le quitan su ciudadanía mexicana, no es más mexicano. En este momento, estamos hablando de este momento, ahora mismo. Se vuelve ciudadano del Vaticano. Y las propiedades que tiene en México le son confiscadas por el gobierno mexicano. Yo no sabía eso, me enteré hace poco. Un sacerdote mexicano que lo estaba explicando. Y el Papa ha ido 5 veces a México tratando de que eso se acabe. Y el gobierno mexicano no ha cedido. ¿Saben eso? México todavía mantiene, hermano, aunque ha puesto leyes a favor del ecumenismo, México todavía mantiene eso. Tristemente, para el Papa, y bueno para nosotros, yo creo también, que México no ha cedido en eso. Pero el papado, hermano, al final, cuando recobre el poder que tenía antes, va a someter a México, a Estados Unidos y a todo el mundo. Y todo el mundo se va a arrodillar delante de ¿quién? Del papado. Porque el poder que recibe el papado, hace poco escuché un sacerdote que decía que viene de arriba. No, no viene de arriba. El poder de la Iglesia Católica, ¿saben dónde viene? Dice que el diablo le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Lo leemos en Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 12. 13:2, ¿verdad? 13:2, perdón. Es 13. Y la bestia que viene semejante a un leopardo y sus pies como... Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. O sea, el poder que está llevando la Iglesia Católica, hermano, no se lo da a quién, no se lo da a Dios. ¿Recuerdan en Mateo 4 cuando el diablo llevó a Cristo al pináculo del templo y le dijo, todos los reinos de este mundo son míos y a quien yo quiera se los doy? Cristo no cumplió ¿qué cosa? Las expectativas de Satanás y le dijo que no los quería. Le dijo solamente a Dios adorarás, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Pero no sucedió así ¿con quién? Con el papado. Cuando el papado surgió, hermano, cuando la Iglesia Católica llegó a tomar hegemonía mundial en el 538, recibió del papado, de Satanás, su poder, su trono y grande autoridad. Y la autoridad que él está reclamando ahora en este mundo, es la autoridad, ¿saben de quién? Que Satanás le ha prometido y al final la va a tener. Y el pueblo de Dios será perseguido ¿por quiénes? Por aquellos que decidan someterse a este poder. Por eso Elena de White dice aquí, esta profeta, el hombre de pecado que pensó en cambiar los tiempos y la ley y que siempre oprimió al pueblo de Dios, hará promulgar leyes que obliguen la observancia del primer día de la semana. Pero el pueblo de Dios debe permanecer firme por Él, o sea, por Dios,
y el Señor obrará en su favor. ¿Qué decimos a eso? Amén. Todos no son malas noticias para el pueblo de Dios. Que vamos a pasar una crisis es verdad, pero Dios promete que va a ¿qué cosa? A estar con los que sean fieles. Ahora, para ser fieles cuando llegue ese momento, hermano, hay que haber aprendido a ser fieles cuando, muchas veces lo decimos, ahora. Si ahora nosotros, hermano, que estamos en paz y tranquilidad, nos es tan difícil venir a la iglesia, orar, estudiar la Biblia, decidirnos por lo correcto, aún guardar el sábado, ¿ustedes creen que cuando llegue la crisis vamos a estar listos para hacerlo? Hermano, imposible. Si ahora no es tan difícil observar el sábado como es, porque siempre hay un compromiso que fulanito quiere que lo lleve aquí, que fulanito quiere que lo lleve allá, que mi hermano quiere que yo vaya a comer una fiesta. O sea, si hoy vemos que es tan difícil, y hay hermanos que le es tan difícil decirle que no al mundo y a los compromisos con el mundo, ¿cómo vamos a creer, hermano, que cuando venga una ley que imponga el domingo como día de reposo y prohíba guardar el sábado, nosotros vamos a estar preparados? Eso es una mente ilusa. O so pena de muerte, hermano. Ahora que no es nada más decir no. Que no hay pena de muerte, que no hay nada. Nos da pena, nos da vergüenza defender nuestra fe. Cuando llegue ese momento, hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Ustedes creen que estemos preparados? En Mateo, ¿estaremos preparados? No esperen nunca que Dios va a venir con una varita mágica y nos va a dar un toque y nosotros vamos a quedar listos para los eventos finales. Nunca Dios ha actuado así. Dios tiene personas que van a brillar en ese momento, que ahora parece que están opacas, pero Dios los va a levantar en ese momento. Ahora, ¿serás tú de esas personas? Pero ¿sabes quiénes son esas personas? Tú puedes saber si eres tú. Aquellos que prefieren hoy morir antes de pisotear los mandamientos de Dios. Esos son los que van a estar ¿con quién? Con Dios. Los Josué, los Caleb, los Elías. Esos van a ser los que ¿qué? Los que van a estar de parte de Dios. Y la gran crisis, vuelvo y repito, es entre la marca de la bestia, o sea, una ley inventada por la Iglesia Católica y las iglesias protestantes que las van a seguir, y el sábado ¿de quién? De Dios. Dice aquí, pero el pueblo de Dios debe permanecer firme por él y el Señor obrará en su favor, mostrando claramente que es Dios de dioses. Éxodo 31:13 dice, vosotros guardaréis mis ¿qué? Mis sábados. Dios sigue siendo el mismo. Nadie debe desobedecer los mandamientos para huir de la persecución. Nadie debe desobedecer los mandamientos para huir de ¿qué? Pero todos deben considerar las palabras de Cristo. Mas cuando os persigan en esta ciudad, huyan a la otra. Fíjense, nadie debe de desobedecer los mandamientos para huir de ¿qué? De la persecución. Pero Jesús dijo que cuando los persigan en esta ciudad, huyan ¿dónde? A la otra. Si pueden evitarlo, no os entreguéis en manos de hombres impulsados por el espíritu del anticristo. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para salvar de la opresión y de la crueldad a los que están listos para sufrir por amor de la verdad. Debemos salvar a aquellos que están listos ¿para qué? Que los que están dispuestos. Pero los que no están dispuestos, hermano, ¿qué podemos hacer por ellos si no están dispuestos? Hay hermanos hoy que no son fieles a Dios. Hay hermanos hoy que los principios de Dios le parecen locura y demasiado extremismo. Y lo digo, dice la Biblia, por su fruto los conoceréis. Cuando hablamos de estas cosas, dice, no es que estás juzgando, no estás juzgando. Los frutos de las personas hablan más alto que ¿qué? Que las palabras. ¿Qué hace? Y eso es facilito. ¿Qué hace con el sábado? ¿Qué hace con las bendiciones que Dios le ha dado? ¿A dónde le gusta ir? ¿Con quién le gusta conversar? ¿De qué le gusta hablar? Ahí nosotros podemos saber si una persona es de Dios o no es de qué, o no es de Dios. Y Jesús dijo, por su fruto los ¿qué?
los conoceréis. O sea, hay un medio de conocer a los fieles, ¿sí o no? Sí lo hay. Por eso, fieles, hermanos, tenemos que estar dispuestos, hermanos, a llevárnoslo para nuestra casa. Cuando lo pierdan todos, recibirlo en nuestros hogares. Eso va a suceder dentro de poco. Que van a haber hermanos fieles que van a ser expulsados de su casa por sus padres. Van a ser expulsados de su casa las esposas por un esposo infiel. Del trabajo van a ser botados. Se van a quedar sin trabajo. Se van a quedar sin el sustento. Y los hijos de Dios fieles van a tener que echarle el brazo ¿a quiénes? A esos. Eso va a volver. ¿Recuerdan la iglesia primitiva cómo era? Dice que nadie decía ser suyo ¿qué? Nada. Dice Elena de White en Hechos de los Apóstoles que cuando la gente se convertía, la familia que no quería saber de eso, los botaba de su casa, los expulsaban y iban a formar parte de la familia ¿de quién? De Dios. Y el pueblo de Dios, hermano, va a llegar entonces a vivir como vivió en el tiempo de ¿qué? Del Pentecostés, donde ninguno decía ser suyo nada y donde todas las cosas eran ¿en qué? Eran en común. Eso va a llegar para el pueblo de Dios. Yo anhelo que llegue ese día. Pero los hipócritas no van a poder estar ahí metidos. ¿Saben por qué? Porque va a ser tan grande la persecución que los hipócritas, para que no los persigan, van a ¿qué? Van a pasarse ¿de qué? Del otro lado. Eso pudo llegar en el tiempo de los apóstoles porque había una persecución ¿contra quiénes? Contra ellos. Y los fieles y los infieles se mantenían, ¿sabes cómo se mantenían? Separados. Aunque los dos decían estar adorando ¿a quién? A Dios, porque los judíos decían que ellos adoraban ¿a quién? Al verdadero Dios. Y eso le va a llegar a la iglesia otra vez. Y no está muy lejos, hermano, eso está bien cerca. Por eso desde ahora, hermano, en lo que tenemos que ser fieles, seamos fieles. En lo que tenemos que determinarnos por la verdad, determinemos por qué. Por la verdad. Acabo de leer que Dios va a estar ¿con quién? Con su pueblo. Y vamos a terminar con Apocalipsis 22. Siempre me gusta terminar con una noticia buena. Siempre me gusta porque, hermano, al final de todos estos acontecimientos malos, hay noticias buenas. ¿Verdad que sí? Alguien dijo una vez, para que la cosa se ponga buena, primero tiene que ponerse ¿cómo? Mala. Lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Y dice aquí, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol ¿de qué? Que produce ¿cuántos frutos? 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad ¿de qué? Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Dónde se recibe la marca de la bestia? ¿Dónde se recibe el sello de Dios? En la frente, ¿verdad? Ahora dice aquí Juan, y verán su rostro y su nombre estará ¿dónde? O sea, el sello de Dios, el nombre de Dios, el carácter ¿de quién? De Dios, ¿verdad? No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios es el Señor que los iluminará y reinarán ¿por cuánto? Por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que han de suceder. ¿Cuánto? He aquí vengo pronto, bienaventurado el que recibe la marca de la bestia. O sea, hermano, bienaventurados van a ser ¿quiénes? Los que guardan la palabra de Dios. Esa crisis está por llegar, hermano. Esa crisis la tenemos encima de nosotros. La gran decisión, ¿entre qué? Entre a quién adoramos. La marca de la bestia, y aquí en los Estados Unidos va a ser ¿qué? Donde peor va a ser la cosa.
Pero Dios dice que de aquí mismo Él va a sacar ¿qué cosa, hermano? Un pueblo. Ahora, ese pueblo tiene que ser fiel ¿a quién? Fiel a Él. Quería terminar, hermanos, con la lectura de la nota completa de John y Waggoner, porque no termina solamente con cosas malas. Se acerca el día en que cada adventista del séptimo día en los Estados Unidos dará todo lo que tiene y casi su vida, si pudiera, por estar fuera de los Estados Unidos. Déjenme decírselo de nuevo. Estoy hablando de algo que interesa a todo adventista del séptimo día. El día se acerca y no está lejos, cuando todos los adventistas del séptimo día desearán a las profundidades de su alma que se hayan ido de los Estados Unidos. Y las multitudes se condenarán a sí mismas y se inquietarán bajo la condena de que no salieron de los Estados Unidos cuando tuvieron la oportunidad. Saben que nos han dado esta señal cuando nuestro país repudie todos los principios de la Constitución como gobierno protestante y republicano y provisión de falsedades y delirios papales. Entonces podemos saber que el momento de la maravillosa obra de Satanás está cerca y que al final está muy cerca. ¿Hemos visto algo de eso en estos tiempos? Pregunta él. ¿Alguien aquí ha visto algo que sugiere el repudio por parte de los Estados Unidos de los principios de su Constitución como un gobierno protestante y republicano? ¿Lo estamos viendo? Hermano, el Papa vino al Congreso hace poco, en el 2015, y le habló al Congreso. Dijo cosas en el Congreso. Dijo cosas en el Congreso terribles. Habló de la libertad religiosa. ¿Cómo el diablo, hermano, va a hablar de la salvación? ¿Cómo el Papa va a hablar de la libertad religiosa cuando han sido ellos los que más han perseguido al pueblo de Dios y al final son los que van a perseguir al pueblo de Dios? ¿Saben por qué ha pasado eso? Porque nosotros como pueblo, hermano, hemos estado descuidando el mensaje y la preparación para estos últimos días. ¿Por qué lo hemos estado descuidando? ¿Por qué digo esto? Hermano, era para que todo Estados Unidos ya estuviera amonestado. Se ha hecho encuesta de quiénes son los adventistas y solamente un 15% de la población conoce a los adventistas. No saben quiénes son los adventistas, ni siquiera lo que creen los adventistas. Pero Dios está advirtiendo de que viene, ¿qué cosa? Una gran crisis. Tenemos una obra que terminar. Tenemos un cielo que ganar y un pueblo que preparar, ¿para qué? Para la segunda venida de Cristo. Te invito, hermano, seamos fieles. Si nos preparamos, el versículo 7 de Apocalipsis 22 se va a cumplir con nosotros. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de las profecías de este libro. Y dice Juan, yo Juan, soy el que oyó y el que vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está como cerca. Al único que debemos adorar, ¿saben a quién es? A Jesucristo, a Dios. No al Papa ni a ninguna gente que venga poniendo leyes en contra de qué. Cuando Juan fue a adorar al ángel, le dijo, mira, no te aportes delante de mí. ¿Adora a quién? A Dios. Yo soy consiervo tuyo. ¿Cómo entonces va a haber un hombre en este mundo, hermano, que va a pedir adoración? ¿Cómo? Al único que hay que adorar, postrándose delante de él, ¿a quién es? Es a Jesucristo. Que podamos recibir su sello, hermano, y que cuando Cristo venga, podamos estar listos y preparados. Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Es mi deseo y oración. ¿Cuántos quisieran estar listos para esos acontecimientos? ¿Podemos estar listos, hermano? ¿Cuántos creen que podemos estar listos? Que levanten la mano. ¿Cuántos creen que pueden estar listos? Todo está, ¿qué cosa, hermano? Todo está listo. Jesús, cuando habló de esto, dijo, mi mesa está preparada,
los toros han sido matados, la fiesta ya está, ¿qué cosa? Preparada. A nosotros nos toca, ¿qué cosa? Escuchar la voz y entrar a la boda o a la fiesta, al gran banquete que ya Cristo ha preparado para nosotros. Que el Señor nos bendiga a todos, es mi deseo y oración. Les invito al que pueda ponerse de rodillas, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque para nosotros ya todo está listo y preparado. Ayúdanos, Padre Celestial, para recibir tu palabra en medio de la crisis que sabemos que muy pronto va a llegar, mi Dios, que podamos ser de tu pueblo, de aquellos, Señor, que obedecen tu palabra, tus mandamientos y están listos, Señor, para darte la bienvenida. No importa que seamos perseguidos, que no le tengamos miedo a nada de eso, mi Dios, que le tengamos temor a desobedecerte a ti, a pisotear tu palabra, tus mandamientos, por temor a lo que ha de venir, mi Dios, que a eso sí tengamos temor, mi Dios, a desobedecerte, no que le tengamos temor a lo que nos pueda hacer el hombre. Danos valor, confianza y ayúdanos, mi Dios, para desarrollar nuestra fe en este tiempo, Padre, donde la mayoría se ha decidido por desobedecerte, por seguir la corriente del mundo y por pisotear tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a ser de aquellos que como Caleb y Josué, en medio de la apostasía de estos últimos días, tengamos un espíritu diferente. Un espíritu, mi Dios, que te honre, te glorifique y que te ponga a ti, mi Dios, en el lugar que nosotros debemos tenerte en nuestros corazones. Bendícenos ahora, acompáñanos, dirígenos de regreso a nuestros hogares. También bendice los alimentos que vamos a participar de ellos, Señor, y que podamos, Señor, estos alimentos puedan nutrir nuestro cuerpo físico, así como tu palabra, mi Dios, nutre nuestra vida espiritual. Acompáñanos y guárdanos en el resto de esta mañana y danos tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.